con Keep on Loving. Escuchando a REO Speedwagon con Keep on Loving You, una linda balada para una tarde fría, linda balada para estar con una estufa leña, por ejemplo, ¿no? Una cosa así, disfrutando. Está muy buena esa descripción. Contando dólares que estaban encontrando pendrives. Encontrando pendrives. Sí, viendo, viste, con viejas fotos y por ahí te quedó ahí un Bitcoin perdido. Pero lo que se recalentó un poquito es el dólar. Algunos dicen que igual está muy retrasado todavía, pero subió casi 5% en el mes de junio. Estamos con la fiebre mundialista y por ahí este es un tema que no preocupa a muchos, pero Federico Pellegrini está del otro lado. Gracias por atendernos, Fede. ¿Cómo estás? Acá con Eugenio Bercul te saludamos. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por llamar. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hay que preocuparse por esta suba del dólar. Es algo que se tenía que hacer porque, digamos, la verdad que Argentina está cara en dólares, ¿no? Entonces, a priori, qué sé yo, calculo que para la industria y para el comercio esto no es tan mala noticia, pero para el plan del gobierno no sé si es bueno, porque puede ir a precios o no. Mirá, vamos a ordenar un poco la discusión y lo que pasó en la semana, porque la realidad es que no hay que preocuparse, pero sí hay que ocuparse. Lo que pasó esta semana es correcto lo que decís, casi un 5% en lo que fue del mes pasado. Si lo mirás en el año, el dólar subió 1%, no subió casi nada. El resto de los activos financieros subieron muchísimo más y la inflación subió muchísimo más. Entonces, un poquito podemos tocar el tema del atraso cambiario, que viste, está como la biblioteca repartida, depende de dónde te posiciones. Algunos dicen que Argentina, este tipo de cambio es competitivo, y otros creemos que no, ¿sí? Que es un tipo de cambio que perjudique mucho a las pymes, a las industrias y demás. Pero bueno, ordenemos un poquito lo que pasó. Pasaron varias cosas, algunas cuestiones que están pasando en el mundo, que no somos ajenos. De hecho, caída del precio del barril del petróleo, que eso repercute en lo que son nuestras exportaciones de vaca muerta, significa menos dólares, caída en algunos de los commodities, Brasil devaluando con el real, nuestro principal socio comercial, factores externos que están creando un contexto de apreciación del dólar, ¿sí? A nivel mundial, que le pega a toda la región, donde Argentina no está exenta, y factores internos más estacionales, más vinculados con la cosecha gruesa, que ya se está yendo, más vinculado con la compra de reservas del Banco Central. En fin, un cúmulo de cosas que hace que el Banco Central tenga que tomar decisiones respecto a lo que está pasando cuando el mercado y las empresas empiezan a pedir cobertura, ¿viste? En algún momento dice, bueno, necesitamos, cobramos el aguinaldo, necesitamos cubrirnos, vemos que estás un poco escaso de reserva y necesitamos pedir más cobertura, ¿viste? Todo va escalando, son capas y capas de cuestiones que van pasando en el mundo. Pero sí, digo, el dólar no es para preocuparse, no estamos frente a una corrida cambiaria, pero sí está caminando mucho más rápido de lo que el gobierno le hubiese gustado que camine. No es que el gobierno lo está dejando irse. No, el gobierno está dejando que camine, ¿sí? Está con este problema de presiones de demanda de cobertura, y la verdad que el Banco Central tiene dos o tres formas de contenerlo. Vos podés dejar desde el Banco Central que corra, que camine y no vendés reservas, o decidís mantenerlo en el nivel que lo estabas manteniendo y vendés reservas que le costaron mucho al Banco Central acumular, mucho. Entonces, o dejás correr la tasa de interés, ¿sí? Y lo pones algunos activos un poco más atractivos frente a esta demanda de cobertura, o emitís bonos dólar link, como estuvo pasando. En ese mix de cosas, el Banco Central eligió dejar correr el dólar, no vender reservas, estuvo interviniendo en la curva de futuros y de dólar link, pero en un momento, eso tiene por ahí más costos que beneficios, entonces terminó cediendo y diciendo, bueno, controlémoslo, hagamos una administración, una administración del tipo de cambio y dejémoslo correr
para que la cosa se acomode. Hoy cerró 1.460 para la compra, 1.510 para la venta. La verdad que ni un alfajor te alcanza, ¿no? Con un dólar. Antes, por ahí, con un dólar te comprabas un alfajor. No sé cuánto estará un alfajor con los que están viendo el Mundial, pero acá... No sé, no me dejan comer alfajores en casa, así que hace Bueno. mucho que no como, pero sí, no, digo, en términos de dólares, estamos en una Argentina realmente cara en dólares, ¿no? Yo siempre digo, esta discusión de los argentinos, de que estamos financiando a los argentinos que están en el Mundial con los dólares de vaca muerta es real. ¿Sí? Digo, todos los dólares, mira, el otro día miraba en la consultora una cuenta de lo que exportó Argentina, digo, fue desde que asumió Milei hasta la fecha, exportó unos casi 54.000 millones de dólares, de los cuales solo se quedó con 4.000. ¿Sí? 50.000 millones de dólares se fueron a turismo, se fueron a pago de intereses de la deuda. Digo, el Banco Central le cuesta mucho acumular reservas. De hecho, miraba el último dato de reservas, estamos todavía en reservas netas negativas. Depende, viste, cómo hagas la cuenta, si haces metodología fondo monetario, te da un poco más abajo que si haces otro tipo, si no descontás los bonos preales, si no descontás algunas cuestiones, pero le cuesta mucho a la Argentina hacerse de dólares y conservarlos. Entonces el mercado está mirando todo ese combo de cosas, un segundo semestre donde estacionalmente te ingresan menos dólares, donde vos te pones más vendedor que comprador, donde tenés que pagar ahora en 7 días más de 5.000 millones de dólares de bonos de los globales y los bonares, y donde tenés un contexto en el año que tenés que pagar unos 10.000 millones de dólares de deuda y unos 30.000 millones de dólares en un año electoral, de todo 2027. Entonces, lo que ve el mercado es, che, vamos a un esquema donde se va a tensionar mucho la demanda de cobertura. Nada, empecemos a comprar ahora que está barato, donde es palpable el atraso cambiario, empecemos a comprar ahora y vamos a comprar de oferta y llegamos más cómodos al año que viene con las carteras dolarizadas. Estamos viendo mucha dolarización de carteras, mucha venta de activos en pesos y pedido de demanda de cobertura. Así que en ese escenario estábamos, ¿viste? Es un escenario complejo. Sí. El tema es para qué devaluás, ¿viste? Si vos lo dejás correr. No, gracias. Me vinieron a ofrecer perdón. No, Facturas, por favor. no, una cosa increíble. No, el tema es para qué dejás correr el tipo de cambio. Sí. ¿Viste? Si vos realmente lo dejás correr porque ves que la macro está con esta tensión de un sector no financiero, ¿no? A mí me gusta llamarlo en el podcast, tomar esta referencia, que no es mía, la habré escuchado en algún lado, pero la del mercado y la del supermercado, donde el mercado financiero está en un contexto optimista, favorable, digo, baja el riesgo país, suba de los bonos, superávit fiscal, digo, determinadas cuestiones donde el mercado se siente muy cómodo, y la parte del supermercado, que no es necesariamente el supermercado, sino toda la parte de trabajadores, empleos, salarios, pymes, industrias, que está viviendo una economía totalmente distinta, ¿no? Estamos viviendo una economía bastante más estresada, y al final del día, digo, esa parte también vota. La parte de las pymes, de los trabajadores, votan con el bolsillo, y lo que estamos viendo de esta tensión, que producto también del atraso cambiario del modelo económico, es que ese sector de la economía que la está pasando mal se ve reflejado ya en niveles de moras demasiado altos, de desempleo, de precarización laboral. Digo, hay un combo de cosas que están pasando, pero bueno, no me quiero desviar del tema. Federico, justamente hablabas esto de mercado y de supermercado y de por ahí de la mora. No sé si lo viste al informe que se conoció ayer de la línea de provincia de microcréditos, donde advertían que casi el 40% de la morosidad corresponde a jóvenes de entre 18 y 21 años, y es decir que hay jóvenes que tienen deuda ya antes de tener su primer empleo en blanco. Sí, es correcto. No leí el informe, pero sí es verdad que vamos 19 meses consecutivos de suba en la mora. Arrancamos con una mora en la familia cercana al 2, y piquito por ciento. Estamos en el
12,7 fue el último dato de mayo. Es un dato que preocupa y mucho porque, más allá de que después si lo desagregás y empezás a mirar a quién le está pegando más, los jóvenes son los más castigados, pero las familias no están llegando a fin de mes. Digo, yo esto lo discutía con un amigo, digo, no es que las familias se organicen mal y que no tengan voluntad de pago. Todos tienen voluntad de pago, de hecho buscan las alternativas para pagar. Ellos no quieren quedar fuera del sistema, que es un gran problema. Digo, el que haya estado en algún momento en situación 5 del Banco Central sabe que te quedás 2 o 3 años fuera del sistema y no tenés posibilidades de, si se te rompió la heladera, cambiarla porque no tenés tarjeta de crédito, porque no tenés acceso a la financiación. Entonces, las familias no dejan de pagar porque quieren, sino que dejan de pagar porque no llegan, porque tienen que pagar antes el colegio, porque ya probaron a achicarse, se ajustaron los gastos, dejaron de salir, dejaron de comprarse, de cambiar la heladera, digo, resignaron un montón de cuestiones y por último dijeron, che, no puedo llegar a pagarle el banco. Entonces, lo que estamos notando es un deterioro del salario real de gente, de familias que no llegan a fin de mes, y un crecimiento de la mora que nosotros pensamos que iba a ser techo el mes pasado, y no, subió un puntito más, y tenemos nuestras dudas de que haga techo el mes que viene. Viene muy complicado, es una bola de nieve que no, de hecho, la mayoría de los lo que podría pasar por ahí, Federico, porque recién en el comienzo del programa Eugenio explicaba la diferencia entre CBU con B larga y CBU con B corta, ¿no? Las deudas que uno tiene, que me gustó, con y los jóvenes mucho con las aplicaciones. No sé si baja cómo se mide la estadística, porque sé que el Banco Provincia lanzó un plan para ayudar a las familias, lo mismo el proyecto de Leandro Santoro en Capital, que fue aprobado por la legislatura, porque el Banco Ciudad también salió, digamos, a ayudar a las familias a desendeudarse. Pero bueno, ahí la deuda se traslada, sigue siendo deuda a menor tasa, pero no sé cómo eso afecta a la estadística. No, la realidad lo que están buscando los bancos públicos, el Provincia se sumó hace muy poquito con una línea de refinanciamiento para las familias, para mora temprana, con distintas tasas de interés, es tratar de sacar del pozo a las familias que se endeudan a tasas muy altas. Digo, esto venimos, el mayor pico y preocupación fue el año pasado cuando el Banco Central, vía apretón monetario y escasez de liquidez y demás, hizo subir las tasas de interés de manera abrupta y todo lo que terminaron endeudados en aquel momento se les hizo muy difícil de pagar. Se hizo muy pesado, entonces nada, los bancos públicos están saliendo un poco al rescate con tasas que todavía son altas, ¿sí? Estamos con tasas del 60%, ¿sí? No son tasas en líneas generales, hay bancos que son un poco más, el Provincia tiene una línea un poquito más competitiva para sus clientes, pero no son tasas que bajen del 60% de tasa nominal anual. Pero bueno, nada, cuando la mora está subiendo, pasan estas cosas. Vos no podés tener tasas tampoco competitivas porque tu cartera está muy deteriorada. Pero sí, estamos viendo muchos bancos públicos saliendo al rescate de muchas de las familias para que no queden fuera del sistema, porque el gobierno se dio cuenta que al final del día, si la gente no tiene crédito, no va a reactivar el consumo, ¿sí? El gobierno necesita en este segundo semestre y de cara a las elecciones que se reactive el consumo, que aumente un poquito el salario real, que crezca el empleo, y con gente fuera del sistema y con el crédito bancario no creciendo, es más difícil el que reactive la actividad, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, nada, no sé cómo va a terminar esto, ¿eh? Realmente... ¿me escuchan ustedes? Sí. Sí, te escuchamos. No, te escuchamos atentamente y preocupados y esperemos que bueno, nada, que un poco el ánimo de la Argentina, pero vemos que no hay ni siquiera clima de mundial, ¿viste? Antes yo le quería hacer aprovechar, bueno, él tiene, Fede Pellegrini tiene lo mencionó, su podcast, entre mates y mercados. Mates y mercados, gracias por... Claro. Sí. También en su Instagram, digamos, se presenta con algunas recetas, digamos, sí. Lo tuyo también en la cocina. Otra de las complicaciones de este mundial, y creo que es parte de esa cosa,
No, de esa cosa de que no nos juntemos tanto, porque una juntada es un dinero, digamos. A ver, hay que hacer un asado para 10, ¿no? Digo, si nos juntamos con la familia, el partido mañana es a las 7, termina cerca de las 9, si no hay alargue, si no hay mucho más, digo, se viene momento de la comida. Algo que tengas ahí que vos digas, che, mirá, esta receta está buenísima y es económica y rendidora. Algo que se te ocurra por ahí para el post partido. Yo subí una receta que hice con mis amigos en un partido mundial, que fue osobuco, ¿sí? Al disco, lo puedes hacer a la olla, con una base de polenta. Riquísimo. ¿Sí? Es un corte barato, y la verdad muy sabroso. Y Hay que saber calórico para igual, mañana, ¿no? 0 grados. Hay que saber cuál es el osobuco que rinde, ¿no? Porque te pueden vender el que viene un poquito más abajo, que ya no está tan bueno. Sí, hay que elegirlo. Tenés que tener un carnicero amigo, pero bueno, Exacto. es una buena opción para agasajar a los amigos y barata y fácil de hacer. Lleva su tiempo, Sí, lleva eso. 2, 3 horitas de cocción, pero lleva su tiempo. Me da un poco de miedo. Para- En su momento la entraña era un corte que era muy económico, hace muchos años. Hoy es carísimo. Vi un restaurante tope, de los que está en San Isidro, en Vicente López y en Tigre, de los más caros, Sí. que ya puso un plato osobuco y dije, uy, sonamos. El osobuco se va para arriba. Se está poniendo de moda, ¿viste? Se está poniendo de moda con la... Sí. Bueno, El corte un que- restaurante que tiene el nombre de una ciudad donde creo que se están jugando partidos de la Argentina. Digo, Mira. ¿cómo están haciendo osobuco? ¿Viste? El restaurante de las Rips muy está rico. ofreciendo un plato de osobuco. Digo, qué rico, pero digo, Bueno, ese es un... ya está, aumentó todo. Mirá, El a veces osobuco se pasa, fue a la mierda. me parece que es un corte rico y que no lo estaban aprovechando y valorando, pero digo, me pasó el otro día ir a un supermercado acá en Tigre donde terminé comprando un trozo de salmón que viene importado y que en términos de kilo, lo compré en un supermercado muy grande de acá, lo pagué algo de 22.000 pesos el kilo. Digo, comparado contra otro corte de mayor calidad, digo, no está pasando eso con dólar barato y apertura de importaciones. La carne para el argentino casi que es imposible de comprar, pero podés comer un salmón importado desde Chile, y bueno, son las inconsistencias de este modelo, ¿no? Es un gran problema que nos toca atravesar. Pero bueno, nada, sí, podemos inventar algo barato y económico para ver el partido y limpiar el bolsillo. Ponele una ficha a las Rips también que como ya no están tan de moda, ya se consiguen mucho más baratos. Hubo un momento Mucho más que... barato, ¿viste? Uno está La buscando- bondiola está barata también, ¿eh? Todavía está, Sí. el cerdo está un poquito más barato que la carne. Sí, guarda que no te toque alguna brasilera y después hay que Sí. cocciones Bueno, largas. carnicero amigo, dijo, ¿no? Sí. Carnicero amigo de Claro, cocciones claro, largas. claro. Sí, claro. Fede, bueno, gracias Bueno, y, chicos, y te gracias a seguimos ustedes por entre llamar. mates y mercados. Bueno, les agradezco siempre la invitación, a disposición. Gracias. Bueno, interesante, ¿no? Un poco, terminamos hablando de cocina también con Fede, interesante. No hay muchas más cosas que importen